La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. En medio de la enorme polémica donde por primera vez en el país se indaga a un exmandatario, el expresidente Francisco Flores, llegó el martes a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para dar respuesta a una serie de interrogantes que buscan esclarecer el destino de por lo menos 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. Flores en ese momento reconoció la entrega de cheques a su nombre de parte de la cooperación taiwanesa, según sus argumentos, por una relación privilegiada, fíjese usted, privilegiada para proyectos específicos como los afectados por los terremotos de 2001, sobre lo cual no existe certificación de esa ejecución. Por un lado, y por otro lado, el día de ayer, algunos afectados precisamente por ese fenómeno natural se han pronunciado y han dicho que no han recibido en ningún momento esa ayuda. El exgobernante incluso para muchos se contradijo tanto, en su momento de declaraciones, al grado que el mismo presidente Mauricio Funes también, al sostener que el presidente Mauricio Funes como el fiscal general no tienen ninguna, sustento de investigación en su contra, mucho menos los Estados Unidos, al menos eso es lo que dijo. Hoy en nuestro programa tenemos la presencia del presidente Mauricio Funes para analizar este tema y otros no menos importantes para la nación. Acompáñenme. Este tema, obviamente, de la visita y de la indagación que ha hecho la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa al señor Francisco Flores, para muchos ha dejado un sabor donde hay más, preguntas que respuestas. ¿Cuál es la lectura de primera, entrada que usted tiene acerca de las declaraciones que él vertiera ante la Comisión, presidente? Bueno, primero, tú hiciste una valoración interesante. Por primera vez un expresidente de la República es investigado, porque por primera vez un presidente de la República hace una denuncia pública que involucra a un expresidente de la República. Esta entrevista, porque la verdad que los diputados pudieron haber ido más al fondo de las cosas y haber puesto en evidencia una serie de contradicciones que se dan en esta entrevista que le hace la comisión al expresidente Francisco Flores. Yo diría que con el expresidente Flores ha ocurrido algo así como aquel dicho popular que establece que el pez por su boca muere. Lo que él llegó a hacer es una especie de confesión extrajudicial de una serie de delitos que él no los tipifica como tales, pero que un abogado conocedor del derecho penal los tipificaría inmediatamente como delitos. ¿A qué llegó la fiscalía? A tomarse un café con el señor fiscal, con el fiscal que trabajó anteriormente en la Secretaría Privada de la Presidencia en tiempos del presidente Flores. ¿A qué llegó Toño Salaverría? A tomarse un café con el señor fiscal. ¿Por qué llega Toño Salaverría? Porque seguramente el reporte de operaciones sospechosas dice que uno de los destinos de uno de los cheques, de los 3 que fueron interceptados por la Red de Investigación de Crímenes Financieros, iba para las finanzas del partido Arena. Y no la propia señora embajadora Mari Carmen Aponte dijo que el Departamento del Tesoro estaba muy preocupado porque se había filtrado un documento que ponía en riesgo una investigación. ¿Cuál investigación? Esta. El reporte de operaciones sospechosas existe. Y el señor Flores llegó a aceptar una serie de delitos. Dice él, una forma peculiar de cooperación que era el único país que lo hacía. Que el gobierno de Taiwán, a través de su presidente, entregaba fondos directos a aquellos mandatarios, gobiernos, fundaciones, organizaciones políticas que apoyaban a Taiwán en sus aspiraciones de independencia. Entonces dice, esta forma de cooperación que nos tiene acá sentados es en primer lugar una decisión del gobierno de Taiwán y la forma en que se realizaba era del gobierno de Taiwán. Es decir, que la cooperación viniera en un cheque personal a nombre del jefe de Estado o de una organización era una práctica común que duró por décadas y que se dio por parte del gobierno de Taiwán con los países que lo ayudaban.
Él reconoce que recibió fondos directos del presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, quien está condenado a cadena perpetua por actos de corrupción, justamente por ese tipo de actos, por apoyar o reconocer a Taiwán como un Estado soberano independiente. Es decir, ¿qué es lo que hacía Taiwán en esa época? No lo digo que lo haga ahora. ¿Qué es lo que hacía Taiwán en esa época? Sencillamente, el presidente de Taiwán le daba dinero a los presidentes que le ayudaban internacionalmente. Le daba dinero por sus servicios. Eso se conoce como dádiva. Eso se conoce como dádiva. Y eso lo castiga el Código Penal salvadoreño, artículo 331, cohecho impropio. No hubo ninguno de los más cercanos funcionarios de él que dijeran que conocían esa forma de proceder por parte de la cooperación taiwanesa. Llegó la señora canciller y la señora canciller, ¿qué dijo? Desconozco que de esa manera actuaba Taiwán y desconozco que el presidente Flores haya recibido donaciones de ese tipo. Lo dijo su secretario privado. No entiendo cómo un presidente de la República puede reunirse con el presidente de otro país en privado, en presencia de nadie, llevarle una lista de cosas que necesita y el presidente de Taiwán le firma un cheque y se lo entrega para financiar esa lista de pedidos, aunque sean listas de pedidos gubernamentales. No entiendo cuando existía un protocolo de cooperación firmado por el gobierno de la República y ratificado por la Asamblea Legislativa. No entiendo cómo un presidente puede hacer una negociación directa con otro mandatario existiendo un protocolo de cooperación. ¿Sabes cómo se llama ese delito? Ese delito se llama negociaciones ilícitas. No entiendo cómo el expresidente Flores, que llegó con sarcasmo prácticamente a reírse de todos, que me trató a mí como un presidente que no está de acuerdo, como un presidente que solo dice locuras. ¿Electorero? Bueno, yo nunca lo he tratado mal a él. Yo siempre me he referido con mucho respeto, porque para mí la figura de los expresidentes merecen respeto. Y ya no digamos la de un presidente, que fue electo por más votos de los que él fue electo. Negociaciones ilícitas, artículo 328 del Código Penal. Cualquier operación que se realiza en función o en razón de su cargo por un funcionario público y que se aprovechara de tales circunstancias para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa en tales negocios o actuaciones. Eso se llama negociaciones ilícitas. Él afirma: nunca gestioné ni recibí fondos de Taiwán para una cuenta pública. Entonces, ¿para qué lo gestionó? O sea, que nunca entraron a una cuenta pública. Si él es funcionario público, o era, no lo recibí dentro de ningún convenio de cooperación. Habiendo ya un convenio de cooperación. No, Fusades está publicando ahí un spot donde está exigiendo transparencia. ¿Por qué no le exige transparencia al presidente Flores? La diplomacia del dólar. Lo que pasa es que ningún presidente hasta ahora había aceptado que recibía dinero por hacer ese tipo de diplomacia. El primero que lo ha venido a aceptar es el presidente Flores. ¿Usted quiere ver preso a Francisco Flores? No, si es que no es lo que yo quiera. Es lo que debe de ser en función de sus actos. No es lo que yo quiera. Si es que no se trata de eso, de que yo quiera ver preso a Francisco Flores. No soy quien para hacerlo. Yo no lo estoy persiguiendo. Lo único que he hecho es tenido el coraje de tocar una fibra muy sensible. Porque esta fibra sensible que estoy tocando revela el modo de proceder de los gobiernos de arena. Lo mismo que hizo Francisco Flores con la cooperación taiwanesa, lo hizo también con los negocios de la CEL, con el contrato de Duke Energy, con el contrato de la Nejapa Power, con el contrato de Enel Green Power. Es una forma de proceder. Cómo gestionó ayuda el expresidente Flores con Chen Shui-bian. No la están salvando. Es que si no, ¿por qué está preso Chen Shui-bian? Además, nosotros no nos debemos al ordenamiento jurídico taiwanés. Yo entiendo que esta forma de proceder por parte del presidente Lee Teng-hui le llevó a que fuera juzgado, aunque fue finalmente sobreseído, no se le pudo comprobar los crímenes que se le imputaban, pero no así el expresidente Chen Shui-bian, que fue el amigo personal de Francisco Flores. Yo no entiendo realmente al expresidente Flores. Yo no sé
¿A quién realmente le está faltando cordura? Si a mí, como él dice, o a él. ¿Por qué? ¿Cómo un presidente de la República se reúne con otro presidente a puerta cerrada para solicitar dinero y no tiene a su canciller a la par o a su secretario privado? ¿Por qué? ¿Qué patrocinador de Quijano le está pidiendo que no deje solo a Paco Flores? Es la pregunta que había que hacer. ¿Cómo evalúa entonces usted la posición de la Fiscalía bueno, eso en es este diferente, tema? eso es diferente. Usted no Bueno, quiere... a mí me preocupa, y yo ya lo adelanté, a mí me preocupa, y lo notó Toño Salaverría. Toño Salaverría es un cafetalero acucioso. Dijo, a mí me llama la atención que cuando vino el expresidente Flores fue reservado, nadie se dio cuenta, y ahora que vengo yo, tengo toda la prensa aquí. ¿Por qué la mía no es una comparecencia reservada como la del expresidente Flores? ¿Por qué ese trato diferente? Bueno, tiene razón, pero entonces, veamos esto. ¿En calidad de qué llegó? El fiscal tiene que decir en calidad de qué llegó el presidente Flores, expresidente Flores. Si con eso no está revelando absolutamente nada. No, el fiscal debería de abrir un expediente contra el expresidente Francisco Flores por aquellos delitos que no hayan prescrito. ¿Se lo está pidiendo, se lo está demandando o no, lo debería simplemente de hacer, valorando, ¿no? Lo debería de hacer. No, señor Flores, yo no estoy preocupado por el comportamiento de los candidatos. ¿Sabes de qué estoy preocupado yo, Ernesto? ¿Sabes de qué estoy preocupado? De que si por aquello de los azares llegara a ganar Quijano, Quijano va a gobernar como gobernó Paco Flores, porque así han gobernado los presidentes de Arena. Eso es lo que me preocupa. Cuando usted fija posición de esa naturaleza, ¿no cree que hay razón para pensar de que usted está haciendo campaña cuando está incitando a de que no debe de ganar el candidato de Arena por estas prácticas que... ¿Me has escuchado decir que no debe ganar el candidato de Arena? Indirectamente lo está No, diciendo. yo dije, si por aquello del azar llega a ganar el candidato de Arena, o sea, yo estoy abriendo la posibilidad de que pudiera ganar. Mi preocupación es que este es un modus operandi, yo lo he planteado desde un principio. Cuando fue Selenel, dije, aquí se ha puesto al descubierto una forma de proceder. Así procedían los gobiernos de Arena. Insisto, ¿quién nos garantiza que esos 20 millones de dólares que dice Francisco Flores que gestionó para enfrentar los problemas nacionales llegaron a donde tenían que llegar? Okay. Fíjate bien, el diario de hoy persigue al mensajero y no cuestiona el mensaje. Malcolm X, que fue un activista de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, dice, la prensa conoce tanto el oficio de crear reputaciones que puede hacer pasar al asesino por víctima y a la víctima por asesino. Modifiquémoslo. La prensa conoce tanto el oficio de crear reputaciones, o hay ciertos periódicos que conocen tanto el oficio de crear reputaciones que pueden pasar, que pueden hacer pasar al gobernante corrupto por víctima y a la víctima por corrupto. Entiendo que la embajadora Marta Chan regresará al país. De 100. ¿Sí? De 100. Va a regresar al país porque usted la mandó a llamar. Yo le di instrucciones al canciller para que llamara a sede a la embajadora nuestra, Martita, por una sencilla razón. Eso se conoce como llamar a consulta. Cuando un embajador se llama a consulta no es que se le esté retirando, sencillamente... Qué bueno que me aclare eso, porque daba la impresión que por ahí andaba el retiro del embajador. No, el retiro puede venir después como una decisión que tome el gobierno de la República, que está en una decisión soberana de hacerlo. Incluso el retiro de un embajador no significa que rompa relaciones tampoco. ¿Qué dice usted de esta fotografía, presidente? Perdón, voy a hacer un poco... No, yo la mencioné, la mencioné. ¿Usted se refería a esta fotografía? ¿Quiero mostrársela? ¿A esa se refiere? Ahí está... Estoy sorprendido por tu agilidad cibernética para encontrar esa fotografía. No, ahí está, ¿sí? Ahí está. En un lado está Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo preso por actos de corrupción. En otro lado está el dignatario salvadoreño, el expresidente Francisco Flores. Luego está Chen Chubián, que está preso, condenado a cadena perpetua. Y está Alfonso el señor Portillo, ¿verdad? Que está preso, acusado de corrupción. Bueno, esta foto no significa nada, coincidencias de la vida. Pero volviendo al punto, lo que hablábamos, volviendo al punto. Fíjate lo que le dice ahí. Yo le entregaba el dinero a los afectados, significa que cambió cheques.
Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿De qué banco eran? ¿De qué banco eran? ¿De qué cuenta eran? Se venía a nombre de Paco Flores, ¿dónde los cambiaba? Los cambiaba allá en China y se venía con esa millonada de dólares y los metía hacia el país en mayor registro, o los cambiaba aquí. Y si los cambiaba aquí, los comenzaba a repartir. ¿Y quién garantiza que los repartía como le dijo a Chen Chubian que lo iba a hacer? A mí me gustaría conocer cuál es ese documento para no poder... se necesita tener cuenta en esos países para que un cheque se mueva, sobre todo si se endosa. No se necesita tener cuenta. Y la cuenta no necesariamente tiene que estar a nombre de él, puede estar a nombre de un prestanombre o puede estar a nombre de una empresa fantasma creada para ese propósito, para ese fin. Eso lo sabe en forma elemental cualquier investigador de operaciones de lavado de dinero, que es el último delito que me faltó mencionar, ¿verdad? Que también se le podría investigar al presidente Flores por lavado de dinero, porque el proceder era ilícito. Los cheques los entrega a nivel personal. O sea, vienen firmados a nombre de los funcionarios, entonces, los cheques. Entonces, ¿cuál es...? La gran diferencia es que mis funcionarios... Yo nunca recibí un cheque del gobierno de Taiwán, pero mis funcionarios lo depositan en el Fondo de la Nación o lo depositan en el presupuesto del ministerio para el que viene. Y ese dinero lo audita la Corte de Cuentas, en este caso no. ¿A dónde lo depositó Flores? Dice que no los depositaba porque los entregaba directamente. ¿Quién cambiaba los cheques? Me imagino que él. Esa es la gran pregunta. La arrogancia del señor Flores es tal que piensa que el resto de salvadoreños somos estúpidos, que somos tontos. Es tal que somos tontos. Y entonces él viene y dice, yo le creo más al investigador contratado por la revista Foreign Policy, donde dice que eso ha sido maquillado. Entonces, si ha sido maquillado, ¿por qué le preocupa a la embajadora y por qué el Departamento del Tesoro está investigando cómo se filtró? Es que Arena tiene que limpiarse. Tiene que limpiar esa cloaca que ha mantenido durante tantos años en el gobierno. Es un modo de proceder. Insisto, es un modus operandi. Yo creo, pero fíjate, yo no le recomendaría al candidato Quijano que siga manteniendo a Saca como asesor. A Francisco Flores como asesor, si le está afectando. Si ellos piensan que tiene un propósito electoral, entonces lo primero que tendría que haber hecho Norman Quijano era separarlo como asesor. Mi hipótesis es que allá hay un patrocinador que le está pidiendo que mantenga a Flores por vínculos que este patrocinador tuvo con Flores en esa época. En la época en que Flores fue presidente de la República. Y entonces aquí hay un pago de lealtades. O como quien dice, si caigo yo, caen otros. Muy poco se ha pronunciado usted por la supuesta vinculación que hay entre algunos dirigentes del FMLN con nexos del narcotráfico. Sí, eso lo dijeron también cuando yo fui candidato y en su momento me pronuncié. ¿Por qué no se ha pronunciado usted si lo queremos ver desde el punto de vista que es un presidente ¿quién lo dice? Preocupado por el país o porque en el país las cosas sean transparentes? ¿Quién lo dice? Hay una versión periodística, ¿no? De un periódico de derecha, ¿sí? El ABC. Independientemente de la valoración, lo hace usted, pero... No, pero ¿quién más lo dice? ¿Quién más lo dice? Lo acusan de ocupar instrumentos del Estado para estar, desde luego, vociferando y atacando, en este caso, a el candidato del Partido Arena. Yo no vocifero contra el candidato del Partido Arena. El que vocifera es él en contra mía. ¿Dispuesto a declararle al país el estado en el cual usted entró y sale de la presidencia para evitar cualquier cosa? ¿Ya lo hizo? El mensaje de fin de año fue un balance de mis 4 años y medio y del tipo de país que yo quiero dejar. Aún en materia de probidad, que es lo que obviamente se ha hablado muchísimo, ¿no? El mejor legado que le puedo hacer en materia de probidad es sentar precedente con el caso 10 millones de dólares, Francisco Flores. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.